Buenos días, ya está con nosotros Rolando López, que es nuestro primer ponente del día, y pues voy a compartir su currículum, lo voy a presentar. Él es fundador y director general de Soluciona, empresa líder en la integración de productos y servicios de tecnologías de información desde hace 22 años. Es especialista en la administración de servicios de correo y hospedaje web. Es responsable del sistema de gestión que se implementó en Soluciona respecto al estándar ISO 20000 en la empresa. También es responsable de las alianzas técnicas y comerciales con las empresas más reconocidas del sector informático en México, incluyendo temas de ciberseguridad, continuidad y respaldo de datos, entre otros. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Rolando. Déjame compartir tu presentación. O si la tienes a la mano, tú me dices, como tú quieras. Ok, sí, está bien si tú la compartes. Perfecto. Excelente. Ok. Entonces yo la comparto en este momento. Ya me acordé. Perdón. ¿Quieres que la comparta yo? Ya estaba en este. Okay. Como tú me digas, ¿eh? Me quedé con. Ok, espérame. Si quieres la comparto desde acá, no hay problema. ¿Puedo compartir yo? Sí, de hecho ya tienes el espacio, nada más que yo la tenía acá. A ver, ahora sí que quién termina primero, quien la tenga primero. Ok, la tengo ahí lista, ¿eh? No sé si está Pues viendo mi adelante. pantalla. Sí, ya se está viendo. Perfecto. Adelante entonces. Muchas gracias, Rolando. Muy bien, hombre, gracias a ustedes, gracias Beatriz por la invitación. En realidad quería aprovechar este foro para agradecerte tu preocupación, como siempre, por la cuestión de los datos personales y cómo cuidarnos, sobre todo en este entorno de navegación en donde pues cada vez es más complicado permanecer anónimo y tener privacidad. En este caso lo que quiero platicarles es rápidamente en qué consiste todo este tema que de pronto escuchamos, que se refiere a las cookies y cómo podemos navegar de manera segura, y hacerlo de una manera muy didáctica, de una manera también muy práctica y que sea útil y entendible para todos nosotros. Entiendo que en el foro y las personas que te siguen son obviamente personas del sector legal, personas interesadas en la protección de los datos personales. Y bueno, para no entrar en tecnicismos, lo que a mí me gustaría es simplemente dar el panorama general, ver cuáles son los cuidados que debemos de tener y a partir de eso ser muy, muy práctico en las recomendaciones que vamos a seguir. De acuerdo. Muy bien, bueno. El tema hoy es que nuestros datos, nuestra información, tiene un gran valor en la red y hay muchas razones por las que esa información le puede interesar a terceros. Desde empresas de marketing que pueden buscar la manera de recopilar información sobre nuestra navegación, preferencias, los hábitos de consumo, hasta aquellos hackers que a través de métodos muy simples de engaños en sitios falsos pueden tender trampas para obtener esos datos, suplantar nuestra identidad o incluso vender nuestros datos por millares a terceros. ¿Por qué nos debería de importar la privacidad que nosotros tenemos al navegar en Internet? Esta es una pregunta muy interesante porque obviamente en este punto ya no es tan sencillo que alguien más haga compras con nuestra identidad tan fácilmente o con nuestra tarjeta de crédito, guardada en los perfiles de los portales de compra, en línea usando nuestro mail, nuestra contraseña, porque eso es relativamente fácil de detectar
hoy con las aplicaciones podemos habilitar el doble factor de autenticación, que es que me manden un mensaje, un token, yo lo pongo, y en ese momento la compra se concreta a través de un token que el banco te genera o un SMS, pero no muchos lo tienen activo. Y esas notificaciones de los bancos a tarjetas, no a todo mundo les llega, y afortunadamente o desafortunadamente hay muchas personas que aún lo hacen de una manera poco segura. Y hay muchas cosas que hoy pueden suceder con nuestra identidad que muy difícilmente podremos enterarnos hasta que el daño sea demasiado grande. Y esto si cae en manos equivocadas. Hoy, pues hacer una transacción y generar un token es relativamente rápido, pero hay muchas cosas que se pueden hacer sin que nosotros nos enteremos. ¿Qué sucedería si nosotros, obviamente, no necesariamente nosotros de manera directa, pero llenamos un formulario, ponemos todos nuestros datos, esos datos terminan en algún otro sitio y al final son utilizados para llenar otros formularios y hacer otras encuestas y dar la información con nuestra identidad hacia otros sitios web? Hay sitios ya, afortunadamente, que nos ayudan a protegernos diariamente y evitar así que los intrusos lleguen a nuestras cuentas o puedan obtener información personal. Hoy todos sabemos que tenemos que tener instalado un antivirus, usar firewalls en nuestras computadoras, en fin, hay muchas cosas que damos por hecho que ya están ahí, inclusive del lado de la empresa en la que trabajamos. Sin embargo, también hay herramientas que pueden usarse en la red para rastrearnos. Y muchas empresas de marketing pueden meternos en campañas de spam, enviar publicidad orientada, incluso vender esta información a terceros. Una de estas formas que tienen para invadir nuestra privacidad son los llamados rastreadores online y también los cookies. Vamos a ver cómo esto nos puede afectar y por qué es importante conocerlos. En esta hoja que ahora estamos viendo, normalmente se define para qué podemos usar una cookie. Y para esto tengo que explicarles muy rápidamente por qué nació una cookie. Cuando allá en la prehistoria, cuando nosotros nos tocó hacer las primeras páginas web, nos topamos con que era muy complicado hacer una página y guardar la información de las preferencias del usuario. Por ejemplo, hoy haces un portal noticioso y quieres saber, por ejemplo, de todas las personas que te visitan, cuántos de ellos son hombres, son mujeres, qué tipo de celular utilizan, obviamente si les interesa a lo mejor la sección deportiva, qué tipos de anuncios le llaman la atención, en qué páginas gastan más tiempo, cuáles páginas son las que ven un segundo y salen inmediatamente. Y toda esa información normalmente pues la tenemos que guardar para generar una preferencia del usuario y empezar a detectar qué contenido darle a estos usuarios. Las páginas exitosas o las páginas comerciales basan su éxito desafortunadamente en la cantidad, el volumen de personas que llegan a sus sitios web. Y esto no tiene ningún sentido y no sería para nada comercial si no aprovechan esa información. De nada sirve que yo llegue con ustedes y les diga, oye, te ofrezco que te anuncies en mi portal que tiene 1 millón de visitas, pero no sé quién entra. Y pueden ser bots, pueden ser personas contratadas en la India que están en un call center y que están haciendo simplemente accesos. Obviamente, hoy tenemos herramientas de análisis de tráfico de datos como Google, el mismo Analytics, que nos da la información segmentada de quiénes llegan y cómo están accediendo a nuestras páginas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para robustecer esas estadísticas es perfilar a los usuarios. Y para esto ocupamos las cookies. Tenemos que guardar cuántos de ellos, en su preferencia de navegación, prefieren el idioma español, a cuántos les gusta el deporte, cuántos están interesados en, por ejemplo, los anuncios de viajes o de perfumes o de zapatos, y cómo podemos irlos rastreando durante la navegación de nuestro sitio. Las cookies se inventaron para eso, para poder identificar que tu usuario, una vez que establece una sesión, a través de su IP y ciertas variables de datos que se pueden recolectar públicamente, como de qué IP vienes, con qué navegador me visitas, si lo estás haciendo desde una computadora, desde un celular o desde otro dispositivo. Y en ese momento podemos empezar a mandarles contenido o información. Las páginas hoy están construidas de una manera en la que prácticamente hay muchos huecos. Es como un cascarón en donde diferentes cosas pueden ser adaptadas a la necesidad del visitante.
y se van llenando de acuerdo a los perfiles que tenemos de ellos. La presentación, inclusive hoy hay algunos sitios que hasta podrías personalizar casi la apariencia, el color, la forma en la que la ves, y sobre todo si lo ves en un celular, si lo ves en un iPhone, puedes darle una apariencia o una resolución de imágenes diferente a una navegación en una computadora viejita que tiene un Windows 7, por ejemplo. Y ese tipo de cuestiones es muy complicado almacenarlas desde el lado del sitio al que visitamos. Entonces nos mandan un pequeño archivito dentro de la página en donde se van guardando todas estas preferencias. Es ahí en donde toda esa información del perfilamiento radica. Ahora, hoy entramos a sitios y les puse el ejemplo de un sitio como el portal de El País en español, que nos da una leyenda cuando entramos por primera vez y nos dice, este es nuestro tratamiento de las cookies. Y les puse un pantallazo, pero ustedes pueden entrar a ver precisamente cualquiera de estos sitios. Me gustó el ejemplo del País, porque si ustedes ven estas leyendas, hay cookies que se pueden guardar o almacenar para el rastreo interno de la navegación del sitio o el uso interno del portal. Pero hay cookies que comparten información hacia aliados o terceros. Y es aquí en donde viene una intrusión que muchas veces, aunque no querramos, muchos de los sitios la comparten. Hoy existen legislaciones, y ustedes las conocen mejor que yo, respecto a qué debemos de informar respecto al uso y el tratamiento de nuestros datos. Pero, por ejemplo, en Europa, donde están obligados a ser mucho más transparentes sobre el uso de esta información, ponemos una leyenda en donde todos aquellos terceros que podrían acceder a nuestra información o podrían compartir la información, aparecen listados en las preferencias y en las políticas declaradas del uso de cookies. Y si ustedes ven en la pantalla a un costado, el scroll de los terceros, y hagan el ejercicio, entren a elpaís.com, van a ver que son un montón de sitios con los cuales se comparte la información. Y todos ellos son de publicidad. Obviamente, muchos de los sitios que hoy están ahí llamando nuestra atención requieren un volumen de personas que entren a esos sitios. Entonces tienen que ser muy atractivos, pero tienen que retenernos para conservar y para ser comercialmente atractivos. Y la mejor manera de retenernos es entretenernos dándonos contenido que a nosotros nos interese. Y por eso les interesa conocernos muy bien. Hoy los sitios ocupan dos tipos de cookies. Normalmente son las propias y las de terceros. Las propias son las que crean, como les decía, para entrar a las preferencias dentro de la navegación del mismo sitio. Y las de terceros son las que crean para compartir la información con otras empresas, sobre todo de marketing. ¿Y qué tipo de información se puede compartir? La IP con la cual navegamos en ese sitio, el idioma, el uso horario, la moneda, las preferencias, nuestros gustos en ciertas secciones de la página, los hábitos de navegación y todo aquello que facilite también la experiencia del usuario, pero unas van más allá y pueden compartir todos aquellos productos que tienen en un carrito de compras. Si nosotros entramos a un portal de estos de venta en línea, cualquiera de ellos, para no mencionar ninguna marca, todos ellos rastrean e identifican los hábitos que tenemos y cómo navegamos en sus portales y cuánto tiempo pasamos en cada una de las páginas para seleccionar un producto. Saben, por supuesto, nuestra capacidad adquisitiva, qué tipo de tarjeta tenemos, cada cuánto compramos, a qué hora compramos, y nos van perfilando perfectamente. Y este tipo de productos que dejamos en el carrito y que nunca compramos, muchas veces cuando vas a otros portales, mágicamente te aparece ese producto que tú querías comprar o que estabas viendo o ese viaje, y te va a aparecer de manera constante en todos los sitios y portales que tengan en su cascarón, en su algoritmo, un hueco definido para portales, para la parte de anuncios o advertisement. Cuando estos portales le dicen a Google o le dicen a Facebook, yo aquí puedo colocar un anuncio, el que tú quieras, le dejan un espacio abierto para que él meta un anuncio personalizado, para que se llene con la información que el usuario quiere ver.
Entonces, no es nada extraño que tú llegues a una página de un periódico y de pronto veas un anuncio de un zapato que acabas de ver el día anterior o hace unas cuantas horas en un portal de compra en línea. Y es así como estas cookies de terceros te están persiguiendo de manera constante. Ahora, ¿qué onda con la privacidad y con las cookies rastreando nuestra información? Pues resulta que las cookies no es lo único que tenemos, de lo que tenemos que preocuparnos. Existen también otras herramientas, que menciono por acá algunas, rastreadores online, el fingerprinting y el link tracking. El rastreador online normalmente son aquellos que se basan en el navegador y usan nuestra huella digital como identificación en el navegador y pueden prácticamente hacer un perfilamiento de todo nuestras preferencias y gustos en la navegación en Internet. El fingerprinting es una técnica que normalmente identifica y sigue al usuario basado en una huella digital única. A menudo se utiliza en los sitios web, por ejemplo, para transmitir la publicidad dirigida. Y el link tracking es todos aquellos enlaces que van directamente al sitio que queremos. Sí, en este tipo de herramientas, obviamente van todas orientadas a atraer al visitante y hacer que ese producto al final del día lo termines comprando. El remarketing, el marketing dirigido, las campañas normalmente toman todas estas herramientas, tanto de programación como de seguimiento, para poder hacer el push de las notificaciones, el estar intensivamente siguiéndote con el producto que estás a punto de comprar. Y en el momento que llegues al portal y al final del día compres el producto, ellos convierten ese dinero en una comisión. Entonces se vuelve para ellos muy importante ser muy insistentes y aparecer en todos lados con las cosas que supuestamente a ti te interesan. Ahora, ¿qué es lo que atenta contra la privacidad hoy? Bueno, imagínense, para todo esto, hay una analogía muy simple. Imagínense que de pronto el transporte público fuera gratuito y que todos tuviéramos o pudiéramos usar en vez de un Uber, un carro que alguna compañía, una sola, nos pudiera proporcionar para movernos al punto que quisiéramos dentro de nuestra ciudad, con la única condición de que todo lo que ellos puedan aprender de ti lo van a aprender y lo van a usar. ¿Se subirían a ese transporte? Imagínense en un caso específico como ese, puedes saber qué ropa usas, cuánto pesas, qué tan seguido sales, a dónde vas, cuáles son tus hábitos, a qué hora vas al súper, a qué súper vas, cuántas compras tienes, a cuántas personas frecuentas, cuáles son tus hábitos sociales. ¿Les empieza a dar un poco de miedo? Bueno, esto lo hacemos con el navegador. Y el navegador hoy es la herramienta de rastreo y de identificación más común que se utiliza. Y no solamente es el único, también tenemos el uso de aplicaciones que viven en nuestro celular que constantemente están reportando toda la información que pueden de nosotros. Y un ejemplo de ellos, muy sonado y muy conocido, es Facebook. Los puristas de la seguridad informática nos dicen que si tú tienes Facebook en tu celular, lo mejor es que lo desinstales, porque toda la información que ellos puedan recabar de ti lo van a hacer. Facebook, como Google, son portales que venden anuncios y todo lo demás te lo dan gratis. Un portal donde puedes subir fotos, donde puedes hacer posteos, toda esa infraestructura necesaria en Internet para poder mantenerte entretenido, darte cosas que te gustan y ofrecerte obviamente las cosas que a ti te mantienen pegado a ese portal y a ese sitio, van a hacer que esté absorbiendo absolutamente todo de ti. Saben cuántos amigos, de qué sector social, en qué parte trabajan. Y bueno, eso empieza a dar un poco de miedo. Y había una iniciativa desde el año pasado que Chrome, el navegador, no solamente iba a aprender de ti, porque una cosa es que sepas a través de una cookie qué es lo que haces en un portal. Pero si tú, como dueño del navegador, una compañía como Google, de pronto puedes perfilar al usuario y puedes saber todos los sitios a los cuales entra,
y puedes saber qué banco usa, a qué hora se conecta, inclusive cuáles son las llaves que utiliza para poder guardar sus sesiones, si ve noticias, si ve espectáculos, si ve deportes, qué tipo de portales. Ese perfilamiento hoy a ellos los ha llevado a una iniciativa que el año pasado se empezó a formar y justamente ayer empieza a tener debate y empieza a tener un revés en ese tipo de manejo de la información. Resulta que Google empezó a hacer un perfilamiento de usuarios y a este perfilamiento le llama Flock, en donde generan ya no solamente usuarios, sino segmentos y grupos. Hoy puedes saber, bueno, Google sabe todo de nosotros, sabe a través de Google Maps, por todas las zonas en las que nos movemos, nuestros tiempos de trayectoria, exactamente a dónde, cuándo, con qué frecuencia estamos yendo, y eso con una sola aplicación. ¿Cuánto tiempo pasamos en cada lugar? ¿Cuánto tiempo dormimos porque regresamos al lugar de nuestro trabajo? ¿En qué sector de la ciudad? En fin, todo el análisis de datos y el Big Data que se ha generado sobre esta información, hoy la está agrupando en segmentos muy interesantes en donde puedes saber cuántos y cuáles son los grupos de usuarios que, por ejemplo, pueden ser, llamemos temas actuales, cuántos son antivacunas, globalifóbicos, cuántos son paranoicos en cuanto a el nuevo orden mundial, terraplanistas, y existen conceptos en donde van perfilando porque saben también a través de YouTube qué videos y cuánto tiempo pasas viendo esos videos. Y por eso no es nada anormal que cuando tú estás viendo un video de un tema musical, te aparezca inmediatamente de manera automática otro tema musical muy parecido al que tú estás escuchando. Y ese perfilamiento está generando segmentos en donde ellos pueden identificar segmentos de la población muy interesantes. Yo los invito a que vean e investiguen un poco más sobre esta iniciativa, que hoy se está convirtiendo, les digo, ayer salió una noticia en donde se le da un revés a este tipo de agrupamientos, y ahora le van a llamar topics y va a cambiar un poquito, pero la idea es la misma. ¿Y esto cómo puede verse afectado para nosotros? A nadie nos gustaría decir que tú eres, para Google, alguien del sector de la clase media, o clase alta, o clase baja, que por tener un celular de cierta gama y estos hábitos de uso, a ti te pueden dar fácilmente todo el contenido que tú preferiblemente puedas tener respecto a cierta ideología política, religiosa, filosófica, administrativa, financiera, o quién sabe qué más. Eso es justamente uno de los temas que está generando debate y que obviamente ha despertado desde las elecciones pasadas con Trump en Estados Unidos y con Facebook a través del manejo de la información. Entonces, todo eso parte de ese tipo de información que nosotros estamos almacenando sin darnos cuenta, o le estamos dando a estas empresas encargadas de la gestión y la navegación y el comportamiento de los usuarios en Internet. Todo está en el navegador, nuestras preferencias, nuestros hábitos de consumo, en qué portales de banco entramos. Entonces, ¿por qué no nos fijamos en qué navegador estamos utilizando para hacer toda nuestra navegación? Bueno, esta tabla la saqué de Brave, es uno de los navegadores con más auge últimamente, que se preocupa un poco más que Google y que los demás en la privacidad de los datos y en el manejo de la información y nuestra privacidad en general al navegar. Esta tablita, obviamente, a su favor, habla de todas las protecciones que ellos ofrecen como navegador. La historia de Brave es muy interesante, es la misma persona que estuvo en Firefox, y Firefox separado de Google, tenía una iniciativa filosófica muy abierta, muy diferente, y hoy el concepto es muy interesante respecto a conservar la privacidad de los datos. Se tienen que basar en un navegador que es Google Chrome, y ocupan componentes de su corazón de funcionamiento muy similares a Chrome. Sin embargo, bloquean todo aquello que pueda dar la rastreabilidad del usuario. Y esto es uno de los puntos de partida de cómo podemos nosotros empezar a proteger nuestra información. Obviamente, no es lo único, pero una de las recomendaciones a las que yo quiero llegar es, pensemos
¿qué navegador utilizaríamos? Regresando a la analogía del transporte público, ¿no les gustaría a ustedes escoger en qué tipo de transporte nos movemos y qué tipo de datos obtienen de nosotros? Bueno, empecemos por usar un navegador que nos dé la opción de elegir qué cosas podemos aprender o qué pueden aprender de nosotros. Conclusiones para ser muy práctico sobre este tema. Bueno, esta información que nosotros guardamos en cada formulario que llenamos, en cada portal que entramos, ya sea de noticias, de espectáculos o simplemente de comercio en línea, a veces tenemos la mala costumbre de usar el mismo usuario, la misma contraseña, conservarlo todo para que nos ahorre el tiempo de entrar nuevamente y volvernos a loguear y le decimos al navegador, sí, consérvalo, sí, guárdalo. Y hay muchos lugares en donde esos cookies, porque los desarrolladores lo pueden hacer si lo quisieran, pueden almacenar esa información. No sería una práctica muy ética ni siquiera muy recomendable a nivel de programación, sin embargo, técnicamente es posible. ¿Y qué pasa si esas cookies se comprometen o terminan en manos de terceros? Pues simplemente nuestra información y el uso de nuestro usuario o la contraseña puede ser probado en diferentes portales, y más si alguien sabe nuestros hábitos de consumo y los portales a los que entramos. Obviamente, todos aquellos sitios que tengan el doble factor de autenticidad para validarnos a través de un token, enviarnos un mensaje, habilitarlos. Habilitarlos inclusive hasta en nuestro celular y en las aplicaciones más sencillas. Hay que leer los términos y condiciones de los sitios a los que entramos y obviamente aparece un mensaje muy largo que parece un papiro ahí de términos y condiciones legales que a veces no sabemos ni siquiera qué representa. Pero si hay una compañía de marketing involucrada a la cual están cediendo nuestros datos, aguas. El indicador número 1 sería ese, porque a partir de ahí, el seguir o rastrear a dónde terminan nuestros datos es muy complicado. Obviamente, cambiemos de navegador, busquemos aquellos que nos quitan los rastreadores, que nos están identificando en todos los sitios en los que vamos. Usemos antivirus, usemos conexiones a través de VPNs, muchas veces hasta en el mismo, este ejemplo tiene muchísimos años, pero que vayas a un café o a algún lugar con un internet público y empieces a navegar, ahí mismo no sabemos, bueno, algunos no sabemos, pero hay muchos que sí sabemos que se están guardando las preferencias de todo lo que pasa por ahí, por los usuarios. Y no nos preocupa ni siquiera saber a qué les estamos dando consentimiento simplemente por usar su Wi-Fi. Demos mantenimiento a nuestros equipos de cómputo. Es recomendable que lo hagamos de manera periódica, por lo menos una vez al mes. Sería ideal una vez a la semana. Borrar todos los elementos que sean por ahí, cookies, temporales, historial de navegación. Ocupar diferentes navegadores para diferentes aplicaciones. Alguno tal vez para el tema personal, otro para el tema financiero. Y de esta manera ninguno ni todos tienen la información de nosotros. Este tipo de conceptos, Beatriz, audiencia, tiene que ver mucho con cómo manejan los datos y cómo se están generando algoritmos allá afuera para identificarnos y perfilarnos como usuarios. Y mientras no existan las regulaciones que obliguen a esos portales al tratamiento de nuestros datos de manera confidencial, ellos lo podrán hacer. Y si en algún sitio no existen esas leyendas, esto les debe de llamar la atención. Y sobre todo, si ese sitio maneja información que pueda ser sensible para ustedes respecto a hábitos que comercialmente pueden ser susceptibles de que alguien más los use a su favor, tengan cuidado. Y lo que tenemos que hacer es, obviamente, redoblar las medidas de precaución, estar muy atentos. Y no les digo que sean muy paranoicos, pero sí tomar mucho cuidado y darle mantenimiento a nuestros equipos de cómputo. Obviamente para eso y muchas otras cosas más, nosotros les podemos ayudar. Por mi parte, es todo. No sé si esto genera algún tipo de duda o comentario. Estoy abierto a las preguntas y comentarios que puedan hacer. Muchas gracias, Rolando. Muy, muy interesante, la verdad. Ahorita que mencionabas estas acciones que podemos hacer para poder mantener siquiera nuestros equipos, ¿no? Bien, pues controlados, seguros. Creo que en ocasiones toda esta migración se ha dado del teletrabajo y todo, pues finalmente entramos a un entorno familiar, ¿no? A tu hogar, ¿no? Para trabajar. Y es una realidad que todos estos temas, pues se los dejábamos
al área técnica del trabajo, ¿no? Y en ocasiones, pues ahora las empresas no tienen esa capacidad de darte el soporte respectivo, pues en tu casa.